todos, bienvenidos a esta nueva revisión de portafolio Antena. Hoy día tenemos la gran oportunidad de estar con Rodrigo Arteaga, nuestro invitado, artista visual, que además acaba de ser el ganador del primer lugar del premio Mavi Arte Joven, en el cual también la Antena estaba colaborando, así que con mayor razón es un gusto tener a Rodrigo acá, con quien vamos a recorrer toda su obra, su proceso creativo, todos los cruces que realiza entre arte, naturaleza y ciencia, entre el tiempo y el espacio, y las investigaciones que hace, que son realmente muy profundas y con muchas capas. Y de todos modos lo quiero presentar formalmente. Rodrigo estudió arte con mención en grabado en la Universidad de Chile y tiene un máster en Fine Art en la escultura en el Slade School of Art del University College de Londres. Ha expuesto en múltiples exhibiciones colectivas e individuales por todas partes del mundo y en galerías y en museos. Ha participado en bienales como la de Bolivia, CIART, y la Bienal de Artes Mediales en Chile. Ha sido seleccionado y finalista para muchos otros premios también, aparte del premio Mavi Arte Joven que les comentaba. Y ahora actualmente está participando en la Bienal de Arte Joven de Moscú y estará por participar en el Festival Tsunami de Valparaíso de Arte Sonoro. Y próximamente está preparando dos exhibiciones individuales para el próximo año que podríamos ver en el MAC de Quinta Normal y en el Museo de Artes Visuales Mavi. Así que dicho eso, Rodrigo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cota, por la introducción. Muy contento de participar de la sesión, Antena. Muy bienvenido. Y para comenzar la conversación, antes de entrar a ver tu maravilloso portafolio, nos encanta siempre preguntar cómo es, Rodrigo, que conectaste con todas tus prácticas, tus cruces y tus investigaciones que nos vas a compartir. ¿Cuál es tu historia, como más biográfica, personal? Toda la vida, en verdad, he dibujado mucho, he hecho música, la escritura también es importante para mí. Y, y nada, no sé, como que siempre De hecho, bueno, la música ha sido muy, muy importante cuando era más chico. Todos pensaban que iba a estudiar música, me acuerdo, en el colegio. Pero es algo que siempre he hecho como en paralelo también a las artes visuales. Y después como por el amor al dibujo y a escribir y como el trabajo como en croqueras o en libros, me decidí por estudiar arte y estudiar grabado también. Eh, y nada, siempre creo que me ha influido el trabajo de mis padres, de mi papá y mi mamá, que ambos son científicos. Entonces a mí a veces me preguntan harto por la relación como entre el arte y la ciencia, pero siento que en mi caso es algo como medio biográfico, que en verdad ir después del colegio al laboratorio de mi mamá, que mi mamá trabaja, es infectóloga y pediatra, y es una científica muy destacada, Katia Barca, y mi papá, que es salubrista, como la parte más política de la salud, y entonces, bueno, eso siempre ha sido como una vuelta que se ha manifestado también en el trabajo. Bueno, De datos alguna muy manera. interesantes de saber de ti, Rodrigo, que eres un artista que cruza desde temas, trabajas con libros, conocimiento, botánica, ciencias naturales, taxidermia, archivos. Así que gracias por ese primer contexto y de hecho estamos partiendo con láminas de ciencia, de libros. Claro, que este era uno de los libros que estaba dando vueltas en la casa. Cuando era más chico era un libro que era de mi bisabuela y era un libro que me fascinó mucho, que se estaba como casi como cayendo a pedazos, como súper viejo y me llamó la atención de partida estas gráficas. Yo estaba estudiando grabado, estaba aprendiendo técnicas de grabado como tradicionales. Entonces todo este imaginario de la ilustración científica, la ilustración botánica, como de la historia de las enciclopedias siempre ha sido importante. Y mi primera intervención, que yo considero como más, desde ahí como que siento que comenzó mi trabajo más en serio, eran estas extensiones de alguna manera de las ilustraciones científicas, que como usando el lenguaje de esta ilustración científica se expandía y era algo como que uno no se esperaba encontrar quizás en un libro de ciencia, como se expandía hacia los alrededores de la imagen.
pero siempre partí haciendo libros, como distintos tipos de libros, croqueras, libros objetos, libros de proyectos, libros intervenidos, encontrados, como este que era la Agenda 2011, que hice durante todo un año una intervención por día en el día del calendario. Entonces finalmente es como un año al mismo tiempo. Y mi primera exposición individual fue en la Galería Lugar, que era una galería independiente de un grupo de amigos, y hice esta muestra que se llamaba Libros Abiertos, que consistía como en 20 libros de artista que había hecho, como estos, así como distintos enfoques de libros fotográficos, libros de mapas intervenidos, de ilustraciones, de dibujo, como de proceso. Yo siento que el libro es como quizás lo más cercano a cómo funcionan las ideas, esta cosa de una página como eh, avanzar un par de páginas, volver, tiene algo como del proceso orgánico del pensamiento. Y esta exposición eran libros que a pesar del encuentro como de una inauguración o una visita como grupal, se creaba esta cosa personal, de uno a uno con el libro, que para mí también era importante. También hice muchos trabajos con mapas a partir de cartografías. Encontré, esta era una turistel de Chile, de las rutas camineras de Chile, y que recorté completamente dispuesta en un clavo como una especie de red de arterias o sistema arterial o venas, o como que se armaban paralelos con, entre otras ciencias también. A la vez que develando algo como escultórico de la imagen, de la gráfica. Y a partir del mismo mapa también lo extendí en 5 metros en su longitud como real, solamente, o sea, no exactamente el mismo mapa, este era del MOP, la carta caminera como actualizada, de la ruta, y recorté solamente la ruta 5, la panamericana, que termina en Chiloé, de hecho. Entonces, justo lo hice en el MAM de Chiloé, este proyecto que construí este plinto para contener esta como especie de arteria, como, era como una forma de pensar en esta carretera, qué significa, este proyecto también como de la Panamericana, como con un escrutinio como científico. También una perspectiva de pensar en lo territorial, ¿no? En ese sentido. Claro, como una representación de Chile en una sola línea. Eh, y hacía estos estudios de ramificaciones también, que son dibujos, collage, esculturas, es como una mezcla. Esto fue en la galería local el año 2012, por ahí. Y claro, como principios de ramificaciones en la botánica, en la anatomía, en la cartografía, y con un énfasis como en lo escultórico de lo gráfico también. Y no sé, hay rizomas, por ejemplo, como que todas las partes están conectadas con todas las demás, pero siempre buscando estos cruces, estos paralelos entre imágenes provenientes de distintas ciencias. Y después empecé a hacer a expandirme poco a poco al espacio más tridimensional a través del collage, de libros encontrados, y como este, por ejemplo, que son láminas de botánica recortadas que emergen como dentro de un cuerpo humano. Esto fue en la Galería AFA el 2014, la exposición sobre estrellas y raíces. Y mostré estos libros de botánica, de los que crecen plantas suculentas que están vivas, que fue hecho en colaboración con un amigo paisajista y botánico, que me ayudó, Tomás González, que me ayudó a asegurarme que las plantas estuvieran bien por un buen tiempo antes, como que esa metáfora del libro como absorbiendo, degradando, o sea, la planta degradando el libro fuera real, como que fuera una metáfora como física, real. Y me interesaba mucho esta distancia entre el conocimiento como quizás científico, occidental, o en la escritura de los libros, con la realidad en el fondo, como ese abismo que existe como entre la información y la realidad en el fondo de una planta.
Entonces, en muchos casos se trataba como de buscar a veces la misma, o sea, la misma planta que estaba ilustrada en los libros. Y bueno, y también a veces los dibujaba. En general el dibujo siempre es como un vehículo para mí, para pensar en nuevos proyectos, pero también para volver después. Es como un proceso orgánico, en verdad. Rodrigo, Estas, por y ejemplo, antes de entrar a esta que tiene como otra forma en términos técnicos también, ¿podrías contarnos un poco tu visión también de la ilustración botánica, si has incursionado también desde ahí? sí, he incursionado y siempre con el interés como de, pero me interesa más como representar, más que la lógica del espécimen, de tomar una planta y representarla como abstraída quizás de su lugar o de su contexto. Me interesan más las formas de, como de clasificar o de organizar la naturaleza que están presentes muchas veces en las colecciones botánicas. Entonces eso es lo que he tratado de hacer, como de una ilustración botánica como expandida hacia el contenedor, hacia el museo, hacia la colección. Tengo algunas de esas que puedo mostrar también más adelante. Sí. Y bueno, en este caso eran esqueletos de hojas que yo dejaba a partir de impresiones digitales, con bisturí hechos por como, no sé, 2 meses de trabajo en esta hoja, que guardaba esta fragilidad del esqueleto real de la hoja traspasada al papel. Eh, Estos eran de la misma muestra de NAFA sobre estrellas y raíces, que también me interesaba contraponer como el estudio de los organismos más próximos quizás a nosotros, como las plantas o no sé, las raíces, pero también lo más lejano y distante como el estudio de las estrellas, de las constelaciones, de la astronomía. Un trabajo del micro al macro de alguna forma también, ¿no? Exacto, como el micro y el macro contrapuestos en el mismo espacio. Entonces, en esta, por ejemplo, consistía en intervenir con témpera negra todo el contenido de los libros, excepto las ilustraciones de planetas, de constelaciones, de estrellas, eh, como alineándose con las ilustraciones, como crear una sensación de viaje en el espacio. En formato de libro también, el libro era como un recorrido por el espacio, pero en este caso era como un despliegue al muro. También probé distintas formas de organizarlo. Esto fue en Madrid, en la exposición La Buena Estrella, curada por Caro Castro. Y que me basé en las constelaciones que se encuentran en el hemisferio norte en invierno, en el tiempo y el lugar de la exposición. Estos trabajos fueron mostrados en París, en la Galería Sovereign, con la que trabajo en Francia, y me concentré en recortar completamente libros de botánica y crear estos como jardines de papel que, pero me importaba esta cosa como del espécimen, como tratar el libro como un espécimen, como hacer un atlas comparativo de botánica, que en el fondo ninguna de ellas se parecía realmente a las plantas, como que en el fondo, que es lo que yo creo, que en verdad al tratar de definir el mundo y organizarlo siempre nos representamos a nosotros mismos, en verdad, a la persona que lo hizo, o nación, o institución, o lo que sea, pero como esas intenciones. En ese Y sentido, crear, Rodrigo, me parece súper interesante que profundicemos un poco más en esa perspectiva tuya respecto al clasificar, al encasillar, a la archivística, a la taxonomía de las cosas, porque siento que tu proceso es como de construir justamente eso. mm, Entonces, ¿cuál es tu visión también como, bueno, de Darwin o Claudio Gay, tu relación con los antropólogos también? ¿Puedes contar un poco sobre eso? bueno, que yo creo que siempre recordar como el momento histórico de la colonización, en el que todos estos, por ejemplo, naturalistas, del cual formaban parte, si bien hay distintos tipos de colonizadores, hay algunos que, no sé, eh, tenían prácticas bien terribles, otros quizás iban en busca de un conocimiento muy genuino.
poniendo como casi, viviendo condiciones a veces extremas, pero, pero me interesa pensar como, tratar de buscar como grietas en ese pensamiento hegemónico también occidental, en el que, bueno, eurocentrista, en el que no solo se clasificaba como las especies de plantas o de biodiversidad que podrían haber, sino que también las personas, los habitantes de estos lugares eran negados, silenciados o derechamente también clasificados y también llevados, ¿no? Como el caso de Darwin, que se llevaron a habitantes de Tierra del Fuego para ser exhibidos en Europa. Entonces, no hay que perder de vista esos contextos, ¿no? Como esas otras historias que hay. Que en verdad no hay una botánica que no sea política, yo siento. Porque Veamos estaba muy pasando mal. al mismo tiempo, claro. Y bueno, acá era el atlas comparativo que se ve en las distintas épocas, se puede como comparar, en el fondo que ninguna es realmente como las plantas, ¿no? Son visiones de eso, para mí es muy importante. Y después hice, a partir de todos estos estudios más gráficos, quizás escultóricos, me puse a copiar estos hongos mohos que crecen como en las paredes por la humedad, y con la intención de hacer un dibujo realmente con algo orgánico. O sea, como que fuera hecho realmente por los hongos. Porque yo veía en el techo del baño de donde vivía que creaban estos dibujos perfectos, eh, a veces círculos, o no sé, como que me encantaba la idea de imaginar poder dibujar con ellos, ¿no? Entonces, con este dibujo me acerqué a un laboratorio de microbiología de San Joaquín de la Católica, que fue donde mismo estudió mi madre cuando joven, y con la misma persona que se llama Pilar León, que seguía trabajando ahí. Ella fue con la que colaboré más cercanamente en este proyecto. Y entonces inventamos un método para poder controlar la forma en que estos hongos crecen, son hongos filamentosos, crecen en superficies determinadas. Y este es el proceso de inoculación de poner las esporas en verdad en esta jalea, que es el agar glucosado, como una jalea con azúcar. Aquí está Pilar León ayudándome con el proceso. Estaba feliz porque decía que era como pintar, voy a poner un poco de verde, un poco de café por aquí según las especies. Fue un proceso muy increíble, como de confirmar, bueno, mirábamos por los microscopios, de confirmar en verdad los vínculos que existen entre un taller de arte y un laboratorio de ciencias, que en verdad nos motivan cosas muy similares también. Que hay procesos, bueno, de experimentación, por supuesto, pero como de fascinación por los resultados o de la fascinación por el proceso, ¿no? Y esa curiosidad que es clave, ¿no? En las dos. Este era un mapa de Sudamérica, una de las pruebas, cuando ya empezamos como a lograr controlarlo. Es Y las cámaras, interesante cómo los científicos y los artistas tienen ese común denominador de la curiosidad que tú dices. Me parece que es justamente el lugar como posible desde donde pueden además generar lo transdisciplinar en muchos casos. totalmente. Bueno, y esta era la incubadora, donde tenían calor y crecían por un par de días. Y así fue como quedó el mapa mundi que hicimos. Esto fue para la Galería Temporal, en el centro de Santiago, en el pasaje Alessandri, me parece, como cerca de Huérfano. Y en el fondo es como una placa de Petri grande, eh, y que estaba al encuentro de espectadores que no estaban esperando ver arte contemporáneo, ver una muestra. Ellos se encontraban con esto en el camino a hacer otras cosas. Entonces ese encuentro yo encuentro que es muy especial. Que por cierto es la característica de espacios como Temporal o Tajamar, que se toman espacios públicos de forma súper radical para mostrar arte contemporáneo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hicimos otro proyecto con el mismo laboratorio, que era este Atlas de Chile regionalizado, que ahora también se está mostrando en Moscú, de hecho, en la Bienal, en que hice
15 en verdad, en ese minuto eran 15 regiones de Chile, y hechas con hongos filamentosos, con levaduras, y aquí ya controlábamos más el proceso, ya podíamos como ampliar un poco, empezamos a probar con otros tipos de hongos. Y esto fue la Galería Tajamar, justamente, que recreé el estudio de un naturalista, como del siglo XIX, que yo me imaginaba que podía ser entre Darwin o Claudio Gay o Humboldt o cualquiera de estos naturalistas, en verdad. Era como la idea del naturalista. Era un personaje ausente que yo me imaginé para esta exposición. Imaginarme este espacio de trabajo como detenido en el tiempo, transformado como en una ruina y que estaba siendo reclamado por las plantas, como de nuevo esa como distancia entre el conocimiento de algo y la realidad de eso, ¿no? Como alguien que estudia la naturaleza y como la realidad de la misma, ¿no? Y aquí puse plantas, no sé, semillas de pastos adentro, usé una planta de la tumba de mi abuelo, había muchas. Esta era la biblioteca de botánica en el fondo de este personaje, y había que regar durante la exposición, crecieron un montón, o sea, fue una experiencia bien especial. Y bueno, también que se podía ver a cualquier hora, eso lo hacía una galería muy especial, en verdad. Y es a partir del Atlas de Claudio Gay, eh, el Atlas de la historia física y política de Chile, en que recorté todas las ilustraciones del libro y las organicé en gabinetes o en repisas, cada parte del libro, imaginando cómo hubiera sido la colección de Gay como su propio gabinete o una colección personal, como devolviéndolo un paso atrás del libro, buscando como un paso más atrás en ese origen. Entonces, las ilustraciones estaban intervenidas como, bueno, estas eran con resina en unos frascos, tal como se guardan las colecciones de historia natural, de reptiles, de peces, por ejemplo. El herbario también, un herbario de papel, el insectario, con los pliegues en el papel, tal cual como sería uno de verdad. Y bueno, estos son dibujos que siempre hago como parte del proceso de investigación, como estas imágenes o imaginaciones de proyectos a veces posibles, a veces imposibles, que se vuelven como una guía también. Estos fueron huesos de papel que me puse a hacer a partir de libros de zoología. Entonces molía estos libros de zoología y los transformaba en huesos de animales pequeños, como en el caso de este gato doméstico. Esto lo hice mientras estaba estudiando escultura en Londres, en Slade. Y probé distintas formas de organizarlo, de abstraer este sentido del orden a partir del mismo esqueleto, como que le sacaba copias de papel. Y de cerca se notaban o sea, fragmentos de ilustraciones, de letras. Esto lo mostré en Praga en una exposición individual en Meat Factory, y uno de ellos se rompió en el camino, pero me pareció que era mucho más interesante así, como más natural. Son demasiado frágiles también, algo que me pasa mucho con mi trabajo, como que no resisten ser trasladados a veces de un lugar a otro, pero es algo con lo que he aprendido como a relacionarme, a aceptar o negociar también, quizás. Estos son libros sobre árboles. Quería hacer una intervención como de una primera ausencia, como que estas hojas se habían salido, se habían como caído de estos libros, y aparecía este espacio como negativo, se acentuaba por la sombra al ponerlo como con una distancia de la pared. Aquí descubrí los móviles y me puse a crear estos dioramas, como que son estas representaciones espaciales como de hábitat, ¿no? Como eh, tridimensionales, pero hacer uno que fuera casi como en el camino como a ser deconstruido o
construido, no se sabía si estaba como siendo desarmado o armado. Y aparecían estos ready-mades que me encontraba en las bodegas del Museo de Historia Natural, como este cisne que estaban tal cual. Y que me parecía que hablaba mucho de las formas que tenemos de entender y de relacionarnos con el entorno. La idea del diorama también es como un fragmento del paisaje, que es como trasladado hacia otro lugar. Y esto fue lo que traté de hacer con esta, bueno, literalmente, de hecho, con esta carretilla. Tomarlo prestado y después ir a devolverlo. Y eso, como un diorama expandido, yo le llamé. Y aquí también volvía la idea de esto de la extracción del espécimen, también de alguna forma como acto político, ¿no? Dar vuelta como el sistema que de alguna forma es bastante hegemónico, ¿no? El cómo se nos enseñan las ciencias naturales y bueno, todas las cosas en realidad. Claro, pues imponiendo jerarquías y siempre el ser humano como en la cumbre de todas las otras especies, ¿no? Como que una visión muy equivocada, me parece también. Entonces, bueno, ahí era interesante porque era la posibilidad de colaborar con este lugar que me produjo tanta inspiración siempre también, tanta fascinación y fascinación crítica también, pero de responder a eso, ¿no? Como cómo dialogar con ese museo. Esa conversación fue súper importante. Jugar con esta idea del límite, como del corte casi violento de un fragmento del paisaje. ¿Y cómo era el feedback de la contraparte? ¿Cómo fue eso para ellos, ver toda esta propuesta? Fue súper interesante porque, bueno, el museo ese museo en particular era bien estructurado, como bien jerárquico. Tuve que convencer a muchas personas para lograr hacer una intervención. Esto fue una residencia con miras a una exposición individual para el año siguiente. Eran como los dioramas que yo veía al frente. Esta era la galería Airspace y este museo estaba justo cruzando la calle. Pero sabéis que fue súper interesante. Conocí científicos muy bacanes, también habían algunos súper interesados en los hongos. Los voluntarios también del museo me ayudaron un montón, entonces fue como bien especial la conversación. ¿Qué es lo que me pasó con microbiología también, con el laboratorio, que me produce una fascinación muy grande y el arte se vuelve como un vehículo para poder entrar ahí, aprender y vivir esa experiencia. Me regalaron una de estas cajas que habían desechado, de hecho, de historia natural, o sea, de entomología, y como que muy orgullosos me mostraban las cajas nuevas, súper actualizadas, y yo estaba obsesionado por estas, que eran las que habían dejado atrás, ¿no? Que se notaba este como proceso del conocimiento como algo orgánico y constantemente cambiando. Y más encima desechado en esta oportunidad por ellos. Claro, y curiosamente, claro, un gabinete de entomología como estudio de insectos británicos, y que lo dejaron porque precisamente entraron insectos como plaga, ¿no? Esta idea esta fobia como de la plaga o de todo lo vivo también en el Museo de Historia Natural es curioso. Bueno, este es un libro de jardinería que está relleno con tierra apretada que reemplaza como el contenido del libro. Todos estos trabajos salieron durante esa residencia. Y esta fue una exposición en Praga, en Meat Factory, una exposición individual, que está basada en la historia de Frank Steinbridge, que es un arquitecto inglés que construyó una serie de invernaderos, intentos frustrados como de recrear los trópicos en Inglaterra, en Norfolk. Y entonces me puse a hacer esta recursión como de un invernadero dentro de otro invernadero, y así el más alto tenía 5 metros, el más pequeño tenía 5 centímetros, tenía una lógica como expansiva de crecimiento que se apropiaba de alguna manera de la arquitectura, o yo pensaba como que podía seguir creciendo, como toda la biosfera podría ser como esta idea como del contenedor dentro de un contenedor, que a la vez se volvía como un esqueleto también, y que por el cual yo invitaba al público a transitar y caminar adentro, como permear esta estructura en el fondo.
Y bueno, la historia de Frank Steinbrich es súper interesante porque está esta idea como del híbrido entre naturaleza y cultura muy presente. Entonces todos los trabajos de alguna manera hablaban de eso también. Y esto fue mi examen de grado en Slade, en Londres, que era un diorama como del paisaje inglés, yo pensaba, como de especies que uno podría encontrar allá. Algunas, bueno, eran estos maniquíes de taxidermia que se ocupan en el proceso de la creación de estos dioramas de historia natural, pero la experiencia era bien como de transitar a través de la escultura. Era muy escultórico, muy enfocado en el detalle como físico, pero a la vez era como abierto, porque eran solamente estas pequeñas líneas que abrían el espacio. Tenía vistas desde dos pisos distintos, entonces como que uno no tenía tanto la oportunidad de verlo en su totalidad, era más bien como un recorrido. Eh, claro, y los detalles para mí eran súper importantes, que estuviera como construyendo, como sosteniendo esta estructura, este diorama, pero a la vez afectándolo, como, que es como mi intento de buscar como el diorama más actualizado como filosóficamente en relación a la crisis ecológica y climática que existe. Entonces, estaba lleno de detalles, como es que, bueno, maniquís son de plástico, son como de poliuretano. Antiguamente los hacían con paja o con alambre o con cuerdas, pero ahora son de plástico o no sé, ahora ocupan lenguas de plástico falsas, narices. Es todo como súper, como teatral en verdad, es como escenografías teatrales en realidad. Bueno, los Y esto, dioramas son verdaderas puestas en escena, como estás diciendo, muy teatrales. Bueno, acá hay una muy buena imagen para justamente ilustrar eso. sí, pues acá de hecho me concentré en intervenir los dioramas que existían en este museo, que no habían cambiado en 40 años desde que los hicieron, y yo estaba tratando como de como sacudir esta noción idealizada de naturaleza, ¿no? Como que me parecía que estamos viviendo una extinción masiva de especies, no sé, deforestación, como que hay una crisis ecológica muy grave, muy alarmante, y me parecía que como que los dioramas en los museos representaban una naturaleza como súper idealizada. Entonces, y una separación, ¿no? Como de nosotros, como con este vidrio que nos separa para poder entender esto. Y es donde educamos también acerca de lo que significa la naturaleza, ¿no? Como esta idea de naturaleza, que es súper híbrida y es súper, como que mezcla la ciencia y la ficción, yo siento también. Entonces era un intento como por repensar esta estructura también, como por despertarla de alguna manera. Y mucha gente como que avisaba a los guardias que se había echado a perder el diorama, que por favor lo arreglaran, que, o algunos se ofendían de que casi como un ocupa había entrado a vandalizar el museo, a pesar de que pusimos como una especie de señaléticas, pero fue una experiencia súper interesante. Una pregunta antes, una atrás en esa imagen. Tú cuando, porque me interesa como proceso, tú ¿Mm? estando ya ahí en terreno, ¿se te vino esta visualidad y este como acto de querer generar estas situaciones o era algo que ya venías pensando? Yo creo que fue un descubrimiento en el camino, porque tenía la invitación a pensar en esta muestra. De hecho, el museo inicialmente quería que yo mostrara como mis esculturas dentro de la Galería de Ciencias Naturales. Y, y sentía que al revés funcionaba mucho más, cuando yo traía elementos como de la ciencia o de la historia natural a mi trabajo, pero en un espacio más de arte, más de escultura. Pero cuando lo intentaba hacer a la inversa, como que mi trabajo desaparecía completamente. Entonces, ahí fue como tratar de buscar estrategias para mí, bueno, darme cuenta qué significa el arte en ese contexto. Y en verdad era trabajar como con la estructura del museo casi como un material, ¿no? Y en ese sentido fue hacer cruces entre departamentos por ejemplo, de pasar de la historia natural a la historia local,
pasar de la colección de cerámica a la historia natural, hice varios experimentos. Fue bien hice como 7 intervenciones en realidad en ese proyecto. Y algunas de estas también vitrinas que ellos tenían, jugando con esta idea de la vitrina, pero abstracta, como con estas ramas que me encontré en un sitio eriazo de al frente del museo, casi como un basural, se podría decir, o algo así, que en verdad estaba lleno de vida de alguna manera también. Y que estos tuvieron que pasar por estas fases de congelamiento. Y ahí descubrí también esta idea del dispositivo para sostener un árbol. Unas esculturas que han aparecido inicialmente fueron como maquetas de posibles comisiones de escultura como de gran escala, pero que después me di cuenta que eran autónomas como escultura en esa misma escala, ¿no? Entonces me puse a hacer estos como glitch casi de árboles o de bosques, en esta como confrontación entre este elemento como natural y este artificial, ¿no? Y esto continúa un poco esta lógica y fue en el año pasado en la exposición que hicimos con Taller León en Teatinos, un edificio antes de ser demolido. Era como el último respiro del edificio. Entonces había algo como entre, claro, la tala de los bosques, ¿no? Esta fragmentación del bosque y también derrumbar un edificio para construir una torre nueva, como que era un edificio art déco hermoso, entonces como esta idea del patrimonio como natural y cultural, ambos siendo como talados de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, elegí esta pieza que se notaba la estructura, y hice como esta instalación más de sitio específico en realidad. Y bueno, estos fósiles de animales domésticos que hago a la manera de casi como si fueran dinosaurios o especies de animales extintas, pero que son las especies más comunes hoy en día, como las gallinas, o no sé, el anterior era un ratón, hechos con cemento. Este es un perro que hago con una veterinaria, como que me consigue huesos de animales que han muerto por razones naturales. Y es como una idea de pensar en la extinción desde otro ángulo, en realidad, como imaginarse un futuro en el que estas especies que hoy en día no asociamos a la extinción, como tratar de despertar esa conciencia también. Y como también una ficción respecto al tiempo, como la temporalidad, porque un perro fosilizado son bajas las probabilidades actuales, ¿no? De ver algo así. Es como que hablamos también el otro día de algunos procesos tuyos del concepto de falsificación también en algunos casos incluso, ¿no? Como de la Claro. ironía también desde ahí. Es como una ruina del futuro, Mm. claro. En este caso era en otra residencia en Hong Kong, en la Academy of Visual Arts, y me encontré con estas como cortezas vacías de árboles, y a la vez como ver estos andamios que ocupaban allá de bambú, me inspiró mucho a querer trabajar con el bambú y hacer estas estructuras internas. Fue a partir de un hallazgo en realidad. Y estos como árboles, estructuras que he seguido trabajando, ahora mismo también estoy haciendo, o con maderas más procesadas también, como y cortadas industrialmente. Eh, y hice esta especie de constelación o observatorio que le llamé de Hong Kong, que era como una arqueología del presente, de mis entornos de ese lugar, que había una escuela de arte, que estaban los mercados con muchas animales o plantas o hongos deshidratados por el clima, porque claro, Hong Kong es súper húmedo, entonces muchos alimentos se vendían así. Y traté como de juntar de alguna manera, claro, esos mercados o las farmacias o un poco la medicina china con el Museo de Arqueología, casi como disolviendo esta dicotomía entre basura y tesoro. Para mí era importante eso. Habían desechos que me encontraba de trabajos de los estudiantes, de cerámicas, que yo trataba de presentar como si fueran tesoros arqueológicos, o estas variaciones de hongos
medicinales algunas, que empecé a hacer allá también. Como con una estructura que para mí a la vez los organizaba, los presentaba, pero también de la cual los hongos brotaban como en su propia lógica. Era como tratar de pensar como hongo, en el fondo, como dónde crecería, como cómo podría imitar esta lógica orgánica de su crecimiento. Y esto fue un trabajo en Assembly Point en Londres, en el que consistió en, bueno, en las curadoras me invitaron a rehacer un trabajo que había hecho, pero en un formato más pequeño, y hacerlo con un árbol más grande, era un Eucalyptus guni. Y consistía en numerar todas las hojas, una por una, de todas las hojas de un árbol vivo. Y bueno, una tarea que demoró muchos días y como una performance o un acto en el fondo de eso, pero a la vez totalmente efímero, como que cualquier hoja nueva que aparecía, yo traté de numerar hasta las más pequeñas, como se ve ahí, por ejemplo, pero con una que se cayera o otra nueva ya el número dejaba de importar, era como tan solo un instante, en verdad, en la vida de esa planta. Ella era Julia Menegale, una de las curadoras de la exposición. Y bueno, estos trabajos que son como pinturas de paisajes, que yo le llamo, como que están hechas de paisajes, con palos de maqueta, con elementos que me encuentro caminando por algún bosque o de otros trabajos, y que son como estas como grillas o construcciones como articuladas entre elementos que encontraríamos en el paisaje, pero es como un paisaje como industrializado, también un poco tratando de llegar como una pintura de paisaje chileno. ¿Cuál es ese paisaje chileno? Y esto también lo mostré en Teatinos, que fue una escultura que hice a partir de mis propias uñas, que recolecté son como 5 años de uñas más o menos. Y construí este esqueleto de serpiente, que en verdad parecía un esqueleto real y solo alguna gente se dio cuenta, porque no puse información que dijera tampoco. Aquí otros detalles, incluso el cráneo era solamente estructurado con uñas y la gotita. Y esto es uno de los proyectos más recientes que hicimos el año pasado con Museo del Hongo, el Laboratorio de Biofabricación de la Católica y la Matriz, a partir de algunas esculturas desaparecidas del Cerro Santa Lucía o Cerro Huelén. La invitación era a exponer en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, entonces me pareció interesante hacer reaparecer algunas de estas esculturas desaparecidas que encontramos en estos archivos, pero hacerlas aparecer en forma de hongo, de micelios. Entonces habían fragmentos de algunas de las esculturas que copiamos, y era como hacer una especie de neoclasicismo biodegradable, yo sentía como. Hechos como con paja, con harina y micelios de Pleurotus ostratus, que es como el champiñón ostra, pero también de Trametes versicolor, que es un hongo endémico de la Patagonia, y que curiosamente es de los primeros organismos que habitan en los bosques quemados, una vez después que son quemados, de las primeras que empiezan como a degradar la madera quemada. ¿Cómo fue la operación técnica de pasar de estas imágenes a través del hongo para luego llegar además a una propuesta visual? Aquí ibas justo a Fue, contar esto, ¿no? fue como a partir de estas fotos, copié primero partes del cuerpo con alginato, así como en yeso, y después con las chicas de la matriz, que son expertas en matricería fina, me ayudaron a hacer moldes de silicona de estas partes del cuerpo. Entonces después en el laboratorio de biofabricación trabajé también bien cercanamente con Felipe Muñoz, que es un biotecnólogo molecular. Y bueno, estos son como los spawn que le llaman, que es como el micelio ya crecido en un sustrato inicial, como más denso, y se hacen como ellos estaban haciendo ladrillos de hongo, de hecho. Entonces, yo en el fondo me sumé a su investigación de los ladrillos, en los que ya estaban haciendo sustratos,
y rellenamos los moldes con este sustrato y con las inoculaciones. Entonces los hongos crecían. Acá toda esta parte como blanca que se ve abajo es el micelio, es como la raíz del hongo con el que hicimos estas figuras. Entonces esto era el hongo como ya más crecido en los moldes. Este es el pie de Raiza, de hecho, de mi pareja, hecho de hongo. Y que parece como una telaraña, tiene una textura súper súper especial, en verdad. Hice varias, esto era con unas mezclas como de arroz integral, de paja, y funcionaron de distintas maneras. También se contaminaron un montón, entonces aparecían estos otros colores, pero me parecía como más importante también para la escultura, como estos distintos estados de, casi como de descomposición. Y esto fue lo que mostramos en el Museo de Jaime Vicuña Maquena, se llamaba Inocular, y era como, claro, es basado en estas esculturas desaparecidas, pero de una manera como libre. Yo quería que igual la escultura tuviera una autonomía, como una lógica de micelio o de conexión entre todas las partes distinta. Bueno, la luz súper dramática, como de Museo de Arqueología también. Y era por el lugar donde estaba, ¿no? Que estaba enfrentado a la colección histórica de Jaime Vicuña Maquena también. Y el yeso yo siento que funcionaba como otra etapa más como de este neoclasicismo como en estados de descomposición. Estos otros detalles de la instalación. Y estos son, bueno, que me preguntáis por la ilustración botánica. Estos son como que hice a partir del herbario de Kew Gardens. Me puse a buscar, fue un proyecto que hicimos con Galería AFA durante la pandemia. Y me puse a copiar estas ilustraciones, pero en su contexto, con todas estas cartas de color, con las reglas, con las firmas incluso, los códigos de barra, tratando de expandir la ilustración botánica un paso más allá para incluir ese contexto de cómo pensamos esa clasificación, bueno, y ahí me di cuenta que precisamente era una falsificación, como que estaba falsificando a Darwin. La del medio es una de Darwin, que fue recolectada en Tierra del Fuego. Y ahí por el año y todo pude deducir que en verdad es de la misma expedición en que se llevaron a Jamie Button y a otros dos fueguinos a Inglaterra. Entonces, bueno, fue como un momento también súper fuerte de esta como darme cuenta de esta inseparabilidad como de la política en verdad en todos estos actos de clasificación de no solo especies botánicas, sino humanas también. Como de crear estas distancias también, estas categorías que nos separan también, ¿no? Y hecho con acuarela, con dibujo. Y esto son monocultivos que hice también para mi examen de grado en Slate. Y hice este primer díptico de monocultivos de Pinus radiata y Eucalyptus globulus, que son las dos especies más utilizadas en la industria forestal chilena. En ese minuto habían ocurrido los incendios forestales más grandes que ha sufrido el país, y yo lo veía esto como desde allá a través de redes sociales, como muy preocupado de lo que estaba pasando, y fue como una necesidad de responder a este evento, en verdad. Y bueno, continuar con esta idea de ausencia que había aparecido antes, con estos herbarios como recortados, pero acá consistía en quemarlos manualmente con un cautín, lo cual también de alguna manera replicaba el incendio, ¿no? Yo, como que se llenaba de humo mi casa, yo también pasaba a humo los días que lo trabajaba. Y esta como obsesión repetitiva para mí también remite a la idea de monocultivo, como un paisaje como organizado una simplificación ecológica, como llevada al extremo. Y también como llegando quizás a una pintura de paisaje chileno, ¿no? De alguna manera, o pensando en eso. ¿Cómo sería ese paisaje?
y me puse a probar distintos formatos, probé horizontales como este, y esto es lo que está actualmente en el Mavi, en el Premio Arte Joven, que quedan los últimos días para ir a visitar hasta el domingo, que hice este díptico. Para mí son importantes como díptico, del pino y el eucalipto. Y en este caso organizado casi como en líneas, ¿no? Como un texto, como si fuera como páginas de un libro, ¿no? Aquí hay un detalle de que se ve un poco el hollín que pasa, que ocurre como en el papel quemado, que guarda como esa huella. Y también el vacío que queda. Y estos son, bueno, este es un poco spoiler alert, pero es parte de lo que voy a mostrar en el MAC de Quinta Normal el próximo año, y que es un políptico de 100 monocultivos, que hemos estado haciendo con Marcela Mella, que es ilustradora, me ha estado ayudando también. Y son también pinos y eucaliptos, pero como buscando distintas formas de organizar y de ordenarlos. Y también me di cuenta que esta experiencia como de paisaje que yo quería que tuviera o los espectadores era más interesante como de expandirlo instalativamente. Entonces, esto va a ser un muro de 15 metros de una de las salas del MAC. Aquí hay otro detalle de las mismas. Y me interesa mucho pensar en como también críticamente en toda la historia de las industrias forestales en Chile, los vínculos que han existido con la dictadura, los subsidios millonarios también a las forestales, como que de alguna manera ahí cruzan muchos conflictos territoriales, conflictos entre los intereses también monetarios que rigen la gran parte de las relaciones de este país, también los conflictos con las comunidades mapuche. Perdona, ¿puedes volver a la imagen por la que te adjudicaste el premio del MAVI? Para que nos sigas contando sobre el sustrato ahí político y de tu pensamiento que hay en esta obra. Claro, Lo que porque, bueno, también son especies que quizás hay quienes han hablado también de una cierta como eucaliptofobia, como yo creo que no hay nada de malo en las especies en sí, pero yo creo que sí es peligrosa la idea de esta simplificación ecológica, de hacer un bosque completamente como funcional y que sirve como nuestros propósitos, y que a la vez impacta directamente no solo la biodiversidad de vida silvestre, sino que nuestras propias vidas, ¿no? Nuestros cohabitantes, humanos y no humanos. Entonces también hay como un entrecruce de conflictos que de alguna manera también representa el país. Así es, Rodrigo, y de hecho yo habiendo sido parte del jurado en representación de Antena fue en torno a lo que conversamos y debatimos a la hora de elegir las obras, y este trabajo tuyo era realmente por excelencia un trabajo que definía todas esas capas, ¿no? Todo ese tejido, todo lo que está ocurriendo, todas las reflexiones que han estado apareciendo una tras otra y que ya estamos todos como totalmente interpelados por prácticamente todos los ámbitos, ¿no? De la sociedad y de la realidad y de la vida. Así que quería felicitarte nuevamente por este primer lugar que ganaste en el premio y también, por supuesto, por toda tu trayectoria, porque son 10 años de investigación, de proceso, de cruce, de todo lo que has compartido con nosotros hoy día. Nada, en verdad agradecer por la oportunidad de mostrar mi trabajo, de generar esta instancia y de conversación y nada, en verdad agradecer. Yo estoy metido en hartas cosas nuevas, así que vendrán novedades pronto. Por lo pronto, bueno, la Bienal de Arte Joven de Moscú acaba de inaugurar el martes y estoy mostrando un arte sonoro
que es como casi el opuesto de este trabajo de los monocultivos. Sentí como una necesidad de conectarme con el bosque nativo chileno. Entonces, con mi hermano Gabriel hicimos una recreación de todos los sonidos que pudimos distinguir en un bosque nativo de Chiloé, a partir de unas grabaciones de campo que hice con un amigo, con Simón Orozco, hace como 5 años. Y para Centex también en Valparaíso estoy preparando algo nuevo en relación a la historia de Mundo Mágico, así que también me estoy metiendo en un territorio nuevo para mí. Eh, Eso, hay cosas que irán apareciendo ahí, pero agradecer en verdad la oportunidad y tus palabras aprecio mucho la oportunidad. Gracias, Cota. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y también todos invitados a ver trabajos que va a presentar Rodrigo también en Tsunami, en Valparaíso, que es una escena y una instancia de arte sonoro muy interesante que tenemos en Chile, y es otra dimensión de Rodrigo también, trabajar desde, como él contaba, esta esencia y naturaleza que también tiene de músico, así que ahí es otra práctica más que él incorpora. Así que muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.